Misericordia. Cristo, sanación del mundo. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Después de que Jesús hubo saciado a 5,000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el mar. Al día siguiente, la gente que se había quedado al otro lado del mar notó que allí no había habido más que una barca y que Jesús no había embarcado con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían marchado solos. Entretanto, unas barcas de Tiberíades llegaron cerca del sitio donde habían comido el pan después que el Señor había dado gracias. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo has venido aquí? Jesús le contestó: en verdad les digo, me buscan no porque habéis visto signos, sino porque comiste pan hasta saciarlos. Trabajen no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre, pues a este lo ha sellado el Padre, Dios. Ellos le preguntaron: ¿y qué tenemos que hacer para realizar las obras de Dios? Le respondió Jesús: la obra de Dios es esta, que crean en Él, que Él les ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo divino, ven sobre nuestra vida, sobre nuestros corazones. Espíritu Santo Paráclito, enviado por nuestro Señor Jesucristo, enviado como compañía de nuestras vidas, pero sobre todo, queridos hermanos, de nuestra vida espiritual. Invoquemos el Espíritu Santo para que sea Él que nos ayude a llevar las riendas de este camino que lleva muchos obstáculos, pero que el Señor nos dice que nosotros podemos llegar al final, que nosotros podemos llegar a la meta, y como lo dice San Pablo, podemos encontrar la corona que el Señor tiene preparada para nosotros. Espíritu Santo divino, ven sobre nuestra vida, ven sobre nuestras almas, ven sobre nuestros espíritus, ven sobre nuestras conciencias. Toma todos nuestros sentidos, Espíritu Santo. Toma nuestro ser. Toma este templo para que podamos escudriñar tu santa y divina palabra. Pero no a nuestro modo, Espíritu Santo, sino al modo que Dios quiere que yo escudriñe la palabra para llevarla también a los confines de la tierra, para sobrepasar lagos, así como me lo dice el Evangelio, para tener fuerza de hablar a mis hermanos en tiempo de dificultad, pero también en tiempo de abundancia. Espíritu Santo divino, ven en este momento y dame fuerzas para continuar. Espíritu Santo de Dios, toma a cada uno de nuestros hermanos que nos escuchan a través de este canal. Espíritu Santo de Dios, danos fuerza para que juntos podamos recibir la palabra de Dios y aceptarla en su voluntad. Aceptarla que es una palabra divina, que no es una palabra humana. Y que podamos también nosotros hacerla que haga acción en nuestra vida. Amén. Queridos hermanos, gusto en saludarle. Hoy la palabra de Dios nos dice en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 6, versículos del 22 al 29. Nos habla acerca de que Jesús, después de haberse aparecido a los discípulos, caminando sobre el agua, pero al día siguiente
la gente se dio cuenta, la gente comenzó a buscar a Jesús, pero sabían que allí no estaba. Hoy, queridos hermanos, nosotros sabemos que estamos sufriendo en pandemia, estamos sufriendo dificultades, que tenemos muchas vicisitudes, pero que tenemos a Cristo, que es el que tiene todo el poder. Él lo ha dicho: se me ha dado todo el poder en el cielo y en la tierra. Y si nosotros creemos en Jesucristo, la pregunta, queridos hermanos, es: ¿y a quién temeré? ¿Quién me hará temblar?, dice el salmista. Nosotros necesitamos hoy ubicarnos en el Evangelio de San Juan, cuando me está hablando acerca de cuál es la búsqueda que yo tengo hacia Jesús. Y Jesús me habla con mucho amor, con mucha humildad, pero también con mucha veracidad, con verdad. Me dice a mí: tú me buscas porque me viste cuando convertí o cuando multipliqué los panes y tú comiste hasta saciarte. Pero no me buscas por las señales milagrosas que hice allí en el sitio donde estaba. No buscamos a Jesús por la señal milagrosa que hizo cuando un enfermo lo sanó, cuando teníamos dificultad en el hospital, cuando teníamos dificultad con la esposa, con el esposo, cuando teníamos esa dificultad con el hijo, cuando se nos presentan todas las dificultades, incluso una sobre otra, y el Señor hizo la presencia inmediata en ese momento, y yo simplemente dejé que Jesús se marchara. No supe el momento, no supe el instante en que el Señor se marchó de mi vida, porque me quedé dormido, porque estaba solamente al pendiente de lo que yo estaba saciando, de los bienes que el Señor me había regalado, de lo que yo le pido a Jesús al diario para vivir cómodamente. Eso es lo que yo puedo hacer en cualquier instante, y resulta que también puedo perder la presencia de mi Señor Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice que la gente se fue desesperada buscando a Jesús. ¿Por qué? Porque habían sentido hambre de nuevo. Porque la dificultad llegó otra vez a su vida. ¿Y a quién vamos a buscar? Vamos a buscar a Jesús, que es el que nos resuelve todo el problema, y después nos volveremos a venir a disfrutar, a seguir. Pero Jesús, que tiene todo conocimiento de nuestra vida, querido hermano, hoy que estamos en tiempo de dificultad en el mundo entero, necesitamos prepararnos con la palabra de Dios para dar una palabra de aliento al mundo, pero también una palabra de evangelización, una palabra que tenga sentido de comprensión, una palabra que tenga sentido de pertenencia, una palabra que le diga: tú estás buscando al Señor porque estamos en tiempo de dificultad. Y después que pase la dificultad, ¿qué va a suceder? ¿Simplemente dejas que el Señor se vaya solo? ¿Simplemente deja que el Señor desaparezca de tu vida? Simplemente, querido hermano, no es que el Señor desaparezca de nuestra vida, sino que simplemente yo permito que el Señor se vaya de mi vida con mis actitudes, con mi comportamiento y sobre todo con querer tener, pero en ese tener quiero que se me cumpla todo. Y a esa persona, o mejor dicho, esa personalidad de Jesús, no quiero que esté en mi vida, sino necesito su milagro, su obra. Necesito es tener lo que yo necesite, pero de esta vida humana, de esta vida material, de esta vida personal, de esta vida que solamente
nosotros vamos a dejar vacía aquí en este mundo? Muchas cosas podemos dejar, pero ¿qué cosa voy a cargar yo? Por eso Jesús le dice, no está allí en el que puedan ustedes tener, no está allí en la dificultad en que ustedes buscan solo el pan, ese pan material que les he multiplicado, sino que también ustedes tienen que creer en las obras milagrosas. Y la mejor obra milagrosa que nosotros tenemos que creer es que Jesús es el Hijo de Dios. Por eso les dice, ustedes tienen que creer. ¿En quién tienen que creer? En el que el Señor ha enviado, en el que el Padre ha enviado, en el que Dios ha enviado. Y ese que Dios ha enviado es Jesús, a su Hijo único, y lo envió para que muera por ti y por mí. Jesús se donó como víctima propicia por nuestros pecados. Esa enfermedad también, esa es una enfermedad que nunca pasa de moda, pero esa es una enfermedad que no tiene alerta, porque no es que nosotros no vemos cuando mata el espíritu, no ve que nosotros no sentimos cuando hay una pandemia mortal y no vemos cuando el espíritu está siendo condenado. Pues eso hay que verlo solamente con ojos de Dios, con ojos de misericordia. Y hay que estar en Jesús para saber cuándo yo estoy en peligro de perder mi vida, mi espíritu, pero no esta vida, sino la vida espiritual, la vida eterna de la que Jesús me habla, de la que Jesús ha venido a regalarme. Por eso, hoy nosotros, queridos hermanos, necesitamos primero hacer oración, ¿sí? Orar mucho por nuestros hermanos, orar mucho por esta dificultad del COVID-19, pero también orar mucho por las demás enfermedades, la enfermedad del cáncer, la enfermedad del SIDA, la enfermedad, muchas enfermedades que también pueden llevar a la muerte a muchas personas. Porque la gente también se muere. Por acá, por Barinas, mucha gente ha muerto. Por mi parroquia, mucha gente ha muerto. Pero aquí no han muerto de COVID-19, sino se han muerto infartadas. ¿Será que nosotros estamos pendientes? ¿Será que la dificultad de nosotros es pensar que nosotros en cualquier momento nos podemos morir y vamos a dejar cosas aquí? ¿Será esa la dificultad que yo tengo y de tanto pensar y pensar y de tanto saber que yo estoy compartiendo con mi familia y que necesito solamente deshacerme de ella e irme a trabajar para producir dinero, para producir riquezas? Y resulta que eso es lo que me está llevando a la muerte porque están muriendo infartados nuestros hermanos, están muriendo de miedo. ¿Y saben por qué? Porque no tenemos a Cristo en nuestro corazón, porque Cristo se ha ido, porque en un momento donde yo estaba pendiente de saciarme en mi vida, Jesucristo se me fue de mi vida. Porque en un momento donde hubo una dificultad, yo reproché a Jesucristo y Jesucristo se marchó. Pero cuando lo volví a necesitar, ahí mismo corrí y el Señor me dijo, no es así. Y muchas veces a nosotros no nos gusta cuando nos dice el Señor, así no es. Tienes que creer en Jesucristo. Jesucristo que hoy me dice, querido hermano, que necesito creer en el que Dios ha enviado. Y ese que ha enviado se llama Jesús de Nazaret. Tú y yo, queridos hermanos, sabemos que necesitamos orar, que necesitamos tener rodilla en tierra, rostro en tierra, decirle al Señor que aquí estamos, que sabemos que Él tiene el poder para destronar. Por eso día a día los sacerdotes dan la vida, luchan en la oración, haciendo la Santa Misa, montando en las redes sociales, utilizando todo sitio, todo tipo, lo que sea para que la evangelización llegue al mundo, para que la palabra de Dios resuene en toda la tierra. Hoy, queridos hermanos, les pido que continuemos esa oración, pero que no olvidemos que también la dificultad no es tanto el COVID-19, sino que la dificultad de nuestra vida también corre peligro, la de nuestra vida eterna. Busquemos y acerquémonos a Dios, queridos hermanos.
Pero recuerda también que Jesús está diciendo que crea en el que Dios ha enviado. ¿Y qué debemos creer? Pues debemos creer que Él también nos está enviando a nosotros a cubrir nuestras responsabilidades como cristianos, a anunciar la palabra de Dios. Y esa persona que se está presentando dificultad porque tiene mucho dinero, porque tiene muchas cosas, pero que no tiene a Dios en su corazón porque se fue un día, se fue una noche y no se dio cuenta en qué momento el Señor se fue, pues ese hermano necesita que nosotros le hablemos de Cristo y que lo busque dentro de su corazón, de su vida, y que aparte toda la maldad. Necesitamos prepararnos en Jesús, queridos hermanos. ¿Para qué? Para que veamos que todas las enfermedades las vamos a poder vencer, pero en Jesús. Y cuando hablamos de todas las enfermedades, es también vencer la enfermedad del pecado. Honor y gloria para el Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con todos ustedes, con tu espíritu, reciban la bendición que es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Descienda sobre usted y la acompaña para siempre. Amén.